Bueno, amigos y visitantes, bienvenidos a mi canal. Siempre con la intención de poderles transmitir conocimientos en inglés y que ustedes los aprendan muy bien y los tomen como parte de ustedes para poder empezar a hablar este hermoso idioma. Les recuerdo que en las lecciones pasadas vimos el verbo to be en sus conjugaciones del tiempo presente, tanto en afirmativo como en interrogativo y negativo. Del verbo to have, que es otro de los verbos más importantes en inglés, vimos la conjugación en su acepción de tener. Nos hace falta o detallar más adelante la conjugación del verbo to have en su acepción del verbo haber, que como les había comentado es un verbo auxiliar para los tiempos compuestos. Del verbo to have vimos la conjugación en afirmativo del tiempo presente. Nos queda pendiente tanto la conjugación del verbo to have del tiempo presente en interrogativo y en negativo. Para poder conjugar el verbo to have en presente e indicativo en sus formas, tanto la interrogativa como la negativa, debemos apoyarnos en un verbo que es el verbo to do, que es el verbo auxiliar tanto para interrogativo como para negativo. Entonces veamos, en rojo les aparecen los pronombres personales en inglés. I, you, he, she, it, we, you y they. Ya sabemos que el único cambio que hay es en la tercera persona del singular, que corresponde a los pronombres personales he, she, it. Es decir, él, ella y ella. Entonces este verbo al conjugarlo, como le sigue apareciendo en rojo, sería I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do y they do. En verde les aparece la correspondiente pronunciación. Notarán en la pronunciación de does, o sea la tercera persona del verbo to do, en singular, aparece en la pronunciación una especie de O con una especie de U unidas. Esto significa que no se pronuncia ni dos ni se pronuncia das, se pronuncia das. O sea, una especie de combinación entre O y A. Por eso es un fonema distinto y por eso les había explicado que la pronunciación solamente es aproximada porque fonéticamente son dos lenguas muy distintas. Bueno, como lo estamos conjugando en su acepción de hacer, entonces es I do, yo hago, tú haces, él hace, ella hace, ello hace, nosotros hacemos, ustedes, vosotros o vosotras hacéis y ellos hacen. Ahora veamos cómo va a quedar este verbo to do en interrogativo y en negativo. Entonces, al igual que con el verbo to be, es muy sencillo. Para conjugarlo en afirmativo, que es lo que nos va a servir para utilizarlo como auxiliar de los demás verbos, en interrogativo quedaría do I, do you, does he, does she, does it. Notemos que la S del does se une con la I de it, por eso queda does it. Do we, do you, do they. Esto es la partícula para utilizar la forma interrogativa de cualquier verbo en tiempo presente. Ahora sí veamos cómo queda el verbo to have en presente indicativo, pero en interrogativo. Conjugamos el auxiliar to do en interrogativo y quedaría así. Do I have? Do I have? ¿Qué significa? Tengo. Do you have? Do you have? ¿Tienes o tiene usted? Aquí en la tercera persona del singular es muy importante que nos demos cuenta que el auxiliar es el que toma la diferencia en la tercera persona. Quiero decir, recordemos que el verbo to have en presente, en tercera persona del singular de presente indicativo, quedaba he has, she has, e it has. Cuando lo estamos conjugando de manera interrogativa, el cambio lo toma la tercera persona, pero la toma el auxiliar. En este caso, does he have, does he have, o sea, él tiene. Notemos que no se utiliza does he has de ninguna manera, sino el verbo queda have en todos los pronombres del verbo. Entonces sería does she have, does she have, tiene ella. Does it have?
Does it have? ¿Tiene ello? Do we have? Do we have? ¿Tenemos nosotros o nosotras? Do you have? Do you have? ¿Tienen ustedes? ¿Tenéis vosotros o tenéis vosotras? Y do they have? Do they have? ¿Tienen ellos? ¿Tienen ellas? Recordemos que en they no existe género, o sea que puede ser tanto para masculino como para femenino. Voy a dar un par de ejemplos. Primero que todo voy a decir la frase en español. Betty tiene la falda azul. Pasemos esta frase ahora a la forma interrogativa. Entonces recordemos la explicación que acabamos de dar. Para preguntar que si Betty tiene la falda azul, primero que todo debemos utilizar el verbo auxiliar to do en tercera persona, porque Betty es ella. Quedaría does, luego utilizamos ella o Betty, que sería Betty. El verbo to have va en infinitivo, es decir, va tal como se usa en infinitivo, o sea que no se utilizaría nunca el has, sino have. Entonces queda sencillamente, does Betty have the blue skirt? Repitamos, does Betty have the blue skirt? Veamos otra frase. ¿Tenemos suficiente tiempo? Entonces sería en inglés, we have enough time. We have enough time. Si vamos a aplazar esta frase a pregunta, empezamos con el verbo auxiliar to do. Como es primera persona del plural y nos están preguntando a nosotros, quedaría do, que es el verbo auxiliar en primera persona del plural, you have enough time. Entonces, para decir que si nosotros tenemos suficiente tiempo, nos preguntan, ¿ustedes tienen suficiente tiempo? Por eso el cambio de we a you. Do you have enough time? Es muy sencillo hacer preguntas con cualquier verbo. Con el verbo to have es tal como acabé de explicarles, y con casi cualquier verbo en inglés es exactamente igual que con el verbo to have. Sencillamente se reemplaza el verbo to have por el verbo que se vaya a utilizar, sea understand, sea listen, sea close, sea open, etc. Si deseas practicar más lo visto en esta lección, les voy a dejar una autoevaluación. Va a ser muy sencilla. Son 3 frases que se las voy a decir en español para que ustedes la pasen a afirmativo en inglés y a interrogativo en inglés. Como va a haber verbos que no hemos visto o palabras que no hemos visto, les voy a dejar las palabras o los verbos tanto en inglés como la pronunciación y obviamente la traducción al español. La primera frase es, ellos entienden la lección 2. Como no hemos visto el verbo entender, ahí les aparece en rojo. Understand, entender. Esta frase la van a pasar a afirmativo y a interrogativo, igual que las otras 2 frases. La segunda frase es, abrimos la ventana. Abrir, en inglés se dice open, y ventana se dice window. La tercera frase es, cerramos el libro de inglés. El verbo cerrar es close. Close, cerrar. ¿Cómo inglés está afectando al libro? Pues tomamos inglés como si fuera un adjetivo. Entonces, obviamente, inglés, que ese sí lo sabemos decir, va antes de la palabra libro en inglés. Bueno, les deseo que les vaya muy bien con su autoevaluación y recuerden suscribirse a mi canal.